Vamos a conversar a continuación con el periodista del área internacional de Tele13 de Chile, Sebastián Valdés. ¿Me confirman eso? ¿Sí? Está el colega Sebastián Valdés. Hola Sebastián, un abrazo a la distancia, allá en Santiago. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jaime? Buenas noches. ¿Cómo Un estás? gusto de conversar contigo. ¿Todo Un bien por gusto acá? también. Un abrazo allá, a la bella Santiago. Oye, una pregunta. Entiendo que el problema de la seguridad ha sido el estímulo, el acicate para que Gabriel Boric tome la decisión de llevar, trasladar, expulsar hasta la frontera a los migrantes ilegales, pero fue algo unilateral, inconsulto. Entiendo, me enteré luego a la noche, ayer, que había hecho llamadas sin éxito a tanto Maduro como Petro, pero, en fin, lo hizo. ¿Tú crees que estuvo bien eso? Mira, más allá de dar mi opinión, Jaime, yo no tengo certeza de que esto haya sido como un tema de haberlos él expulsado a los migrantes hasta la frontera. Ellos llegaron hasta ese lugar por medios propios y todo esto ocurre en medio de un contexto donde, según se indica en varios medios internacionales, porque acá no se ha cubierto de esa manera el tema, tiene que ver con, lo más probable, con el fallecimiento, el asesinato del cabo Daniel Palma, que fue este carabinero, el tercer carabinero asesinado en bastantes Claro. pocos días, a manos de unos extranjeros que eran de nacionalidad venezolana, lamentablemente. Por supuesto que estamos de criminalizar a los extranjeros en absoluto. Chile somos un país construido por migrantes. Y esto ocurre y genera que el presidente Boric le ordena a la Fiscalía que a todos los extranjeros que no tengan sus documentos de identidad en regla, por decirlo de alguna manera, que no tengan el carnet, que no tengan el número, sean y que estén vinculados con un homicidio o con un crimen, sean puestos en prisión preventiva hasta que se pueda confirmar su identidad. Esto con ánimo de que no se vuelva a cometer un delito de este tipo. Y esa es la situación en la que está en este momento ocurriendo. Y eso habría provocado, según revisando la prensa internacional, la agencia France Press, también otro tipo de noticiarios del mundo, se da cuenta uno de que podría haber sido esa la razón por la que se apostan la mayoría de estos migrantes en esa parte de nuestro país, en el norte, en la frontera con Perú, nuestro país vecino, nuestro país hermano. Y ocurre esto que la mayoría de ellos son de nacionalidad venezolana y colombiana, por lo tanto coincidiría esa situación con lo que provoca las consecuencias que estamos viendo ahora. Claro, claro, por supuesto, somos países hermanos, ciertamente, y por esa razón es que nos hemos quedado un poco sorprendidos, porque no solamente es que tenemos esta cantidad, este centenar de migrantes venezolanos, colombianos, haitianos, ahora se han duplicado, son 200 según nuestro periodista en la línea de la Concordia, van aumentando, están muy ariscos, muy hostiles, están nuestra policía, están carabineros, sino que la semana pasada, tú debes estar muy al tanto, carabineros les dicen, oye, para allá está Tacna, chiquillo, vaya para allá. Entonces, eso no ha caído bien por acá. ¿Cómo hacemos? O sea, ¿cómo hacemos? Corredores humanitarios. Lanzamos anoche una idea de pedir que Boric, que la verdad para nosotros es quien ha causado esto último lo ha causado Boric, no sé, yo sé que esto puede caer un poquito mal por allá, pero que le pida las cédulas a Maduro, no sé, hagamos algo. Esta solución no es unilateral, es una solución regional. Le pida las cédulas, repartámonos los migrantes, corredores humanitarios, no sé, ¿qué piensas? Sí, yo creo, Jaime, y está muy en la línea de lo que tú me estás diciendo, la solución tiene que ser multilateral y eso es lo que ha propuesto el gobierno chileno en este caso. Me refiero principalmente al subsecretario del Interior, que ahora está actuando como ministro del Interior subrogante, Manuel Monsalve, quien se trasladó hasta la zona, y pensando en las medidas que él ha propuesto, la principal tiene que ver con este diálogo que dice que está abierto con Perú para poder generar un corredor humanitario. También lo hemos visto con otros representantes, como por ejemplo el enviado presidencial, el delegado presidencial a la región de
de Arica y Parinacota, que está ahora en este momento en el norte, viendo también la situación, y él dice que esto tiene que ser una solución multilateral, donde participe en este caso Chile, Perú, probablemente también Colombia y finalmente Venezuela. Y que lo que a él más le preocupa en realidad, y aprovechó ahí de tirar, digamos, como un palo, como le decimos acá en Chile, o una indirecta, pero bastante directa, al gobierno del presidente Nicolás Maduro, que hasta el momento tengo entendido que no ha reaccionado y no tenemos tampoco certeza de que él vaya a aceptar o participar activamente en la recepción de estos migrantes, que lo que quieren, ellos lo que dicen es volver a su tierra natal, a Venezuela. Eso es lo que dicen cuando nosotros por lo menos lo hemos entrevistado a mis compañeros de distintos medios de comunicación acá de Chile. La intención que ellos tienen es volver a su patria. También se indica la dificultad que han tenido algunos vuelos charter con ciertos migrantes que han sido expulsados porque han estado cometiendo delitos. Principalmente en el gobierno del expresidente Sebastián Piñera se realizó este tipo de maniobras y muchos de esos vuelos no pudieron aterrizar porque no habían sido autorizados por las autoridades aeronáuticas de Venezuela en este caso. Mira, yo estuve por Santiago en Año Nuevo y estuve en la Plaza de Armas y puedo dar fe que estaba llena de migrantes. Y sí, la composición era venezolanos, colombianos, haitianos, muchos. Y me recogí varias expresiones y yo dije un comentario esta semana que Boris se había mandado un condoro, ¿ya? Tú me entiendes. Entonces, está toda esta situación en Sudamérica, que Petro no reconoce a Boluarte, Boris un poco mira para arriba, entonces estamos divididos todos y están los migrantes allí. ACNUR pide y Naciones Unidas hoy, entonces los hechos están exacerbándose. ¿Tú ves que las relaciones entre nosotros corren peligro? ¿Te refieres entre los Chile-Perú, estamos, llaman embajadores en consulta, estamos... Mira, yo veo que durante esta semana sí se elevó el diálogo diplomático, hubo declaraciones cruzadas, no se nos puede olvidar las declaraciones que hizo el alcalde de Tacna, que fueron, dijeron las autoridades, aquí no te estoy dando mi definición, sino que lo que dijeron las autoridades, que son declaraciones que no contribuyen en nada a solucionar el problema que se está gestando ya en el norte de nuestro país y en el sur de su país. El tono se elevó, se enviaron estas cartas de protesta por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile a Perú por estas declaraciones, pero yo he visto al menos que durante el día de hoy ha bajado un poco la intensidad de eso y se ve, por lo menos de la parte peruana no he visto malos comentarios durante este día, y de la parte chilena he visto que ha habido una intención de mantener ese diálogo abierto, porque todos sabemos que las fronteras son algo que, y tú probablemente me vas a entender, cuando uno empieza a estudiar relaciones internacionales, historia universal, etcétera, las fronteras son algo que podríamos decir son ficticios, un invento moderno, y al final el problema de la migración tiene que ver, y eso ha ocurrido siempre, va a seguir ocurriendo, siempre que hay un país en crisis va a haber una disgregación de los migrantes en el resto de países, y en este caso muchos de ellos llegaron a Chile por ser un país que hasta el 2019, cuando ocurre el estallido social, se veía como una de las democracias más estables de Latinoamérica. Y cuando ellos se encuentran con que eso probablemente no era tanto como creían, o que sufrían discriminación, o que también en este caso se empieza a ver un aumento de los delitos cometidos por migrantes, lo que no significa que la delincuencia haya aumentado producto de la llegada de los migrantes, pero se ha visto un aumento de delitos cometidos por migrantes, y que genera además casos tan mediáticos y tan dramáticos como el asesinato de un carabinero o de 3 carabineros en los últimos 4 semanas. Esto genera, por supuesto, que ellos se quieran ir y volver a su país en este caso. Por lo tanto, esa es más o menos como yo veo la situación. Yo la veo más tranquila, no veo que haya una necesidad o una complejidad en las relaciones bilaterales entre nuestros países, que en general se han llevado súper bien. Sebastián Valdés es periodista del área internacional de Tele 13 de Chile, y ha sido un gusto, Sebastián, conversar contigo. Un abrazo a la distancia y hasta otra oportunidad. Buenas noches. Un placer, Jaime. Buenas noches. Saludos por allá por Lima. Doctor Castillo, ¿cómo está usted? Buenas noches. Gracias. A ver, la ONU ha intervenido porque, y le pide además, no este diálogo Perú-Chile, que es un diálogo entre meros periodistas, sino un diálogo de alto nivel, de gobierno a gobierno. Pero, ¿cree usted que haya solución? Yo no veo solución, porque además los migrantes siguen allí, no hay una solución a la vista, aumentan. Mire, solo de ayer a hoy se han duplicado la cantidad de migrantes y cada vez son más hostiles.
lanzan piedras en la noche y, según nuestro periodista ahí, se drogan. Entonces la situación va de mal en peor, de peor a calamidad. Claro, la solución es urgente. La Defensoría ha sido clara en señalar que se necesita un diálogo interpaíses que obviamente involucre Chile, Perú, Ecuador, Colombia y la propia Venezuela, y las soluciones tienen que venir con rapidez, porque cada día que pasa, usted lo ha señalado bien, la situación de las personas ahí se deteriora. En particular, la Defensoría ha mostrado su preocupación y ha exigido actuación también al gobierno peruano por las personas en mayor nivel de vulnerabilidad, los niños, las mujeres, los adultos mayores, los enfermos, que el Perú tiene la obligación de recibir, aunque no tengan la documentación que se pide para el ingreso. Y esto hay que dejarlo bastante claro. Para el resto de personas se plantea una circunstancia muy compleja, derivada de que Perú exige visa y pasaporte para ingresar a los ciudadanos y ciudadanas venezolanas, y Chile les pide lo mismo. Entonces, cuando no cumplen la regularidad, este grupo de personas comienza a crecer porque no pueden ingresar a Perú legalmente, tampoco a Chile. Claro, pero la situación, digamos, la genera, a ver, retrocediendo años atrás, la genera en verdad Venezuela, Sí. ¿no? O la genera la situación, qué sé yo, en Colombia podría ser, aunque Colombia, en fin, Haití, ni qué decir. Pero la mayoría son venezolanos, esa es la verdad. Luego, Perú, van a Perú, vienen a Perú, van a Chile, etcétera, etcétera. Y últimamente el que lo genera es el gobierno chileno. Y ahora es esto. Y esto, ahí no hay ninguna solución, porque Boris lo que ha hecho simplemente es arrimarnos el asunto. Lo que se sabe es que Boris ha intentado comunicación con Maduro. Lo que pensábamos anoche, y lo lanzamos como idea, es que se obtengan las cédulas de identidad alternativa A, ¿no? Digamos. Cédulas de identidad que los gobiernos, sentados en una mesa, digamos, profesiones, ¿no? Estas son repartirse los migrantes, médicos, qué sé yo, profesores, albañiles, repartirse las profesiones, 10 tú, acá, 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 eso sería lo más salomónico, o corredores, ¿no? ¿Hay una viabilidad, hay una posibilidad de que eso pueda ocurrir? Para los corredores requiere el acuerdo no solo de Perú con Chile, sino de Ecuador y Colombia. Exacto. Salvo que la propia Venezuela admita los vuelos directamente a su país, cosa que, como bien señaló tu colega, no ha permitido en anteriores ocasiones, tampoco el Perú. Exacto. El otro camino es la regularización en frontera de quienes se encuentran ahí para que puedan optar a alguna forma de ingreso o al Perú o a Chile. El Perú con Chile, y por eso es una solución dialogada, tienen que establecer cómo podrían eventualmente flexibilizar estos requisitos de ingreso, registrando, sabiendo quiénes tienes al frente, para poder justamente establecer que no sea una persona que tenga antecedentes, etcétera. Pero si tiene el ánimo de registrarse, saber quién es y en todo caso poder entrar al territorio. Pero eso requiere una solución dialogada, como bien lo ha señalado, para establecer también una forma de protección al país, pero también y sobre todo a la integridad de estos migrantes que corre serio riesgo. Claro. Ahora, el problema es aún más complejo cuando vemos a los gobiernos. Boric reconoce a medias a la presidenta Boluarte. Petro, Boluarte no existe. Maduro, ni qué decir. Entonces, eso hace más complejo el problema. Y más complejo el problema cuando los venezolanos están estigmatizados todos, ¿no? Porque hemos escuchado al periodista que sacan a todos estos migrantes ilegales cuando hay una muerte producida por un migrante ilegal. Es como el caso del el chofer, el conductor muerto. Entonces, se prohíben los limpiaparabrisas, ¿no? Algo así. Lo hace uno, todos son culpables, ¿no? Entonces, ¿cuál es la estimación de la Defensoría del Pueblo? Los países primero tienen que pensar, al margen de sus diferencias ideológicas o de posturas, como bien lo ha señalado, primero está el interés por proteger a los seres humanos. Entonces, la Defensoría, como nuestros pares en Ecuador y en Colombia, y también en Chile, insisten a sus gobiernos, porque todas las defensorías teníamos el mismo mandato, de poner por encima la protección de los derechos. Y esto
Esperemos que logre justamente avanzar en esta solución que requiere justamente diálogo. Ahora, la estigmatización es muy fuerte. Lo es también en Chile, lo es en Perú. Pero debemos tener presente que es erróneo asociar el tema delictivo a una nacionalidad. El delito, la Defensoría también lo ha dicho, se combate, se persigue, sin importar la nacionalidad. Y se sanciona con la máxima dureza que la ley establece. Claro. La nacionalidad, asociar el delito con nacionalidad es algo que hemos vivido, que las colectividades peruanas en el exterior lo han vivido fuertemente. Nuestros compatriotas podrían contarnos lo grave, lo doloroso que es que digan que un peruano se le asocia a la delincuencia. Los peruanos no podemos y peruanas no podemos caer en lo mismo. Debemos evitar la estigmatización. Combatir severamente el delito, esto la Defensoría ha sido clara, pero no estigmatizar. Tenemos 3 millones de compatriotas fuera. No podemos estigmatizar a un colectivo humano que en su gran mayoría viene al Perú o ha venido al Perú a buscar un horizonte de un desarrollo personal. Por ejemplo, ¿no? Toda esta semana en este programa nos hemos pronunciado precisamente en ese sentido, ¿no? En bien de hacer esa diferenciación, ¿no? O sea, por favor, ¿no? Hay niños, hay bebés, tenemos hijos, hijas, por favor, hay mujeres, ¿no? También habrán delincuentes, pero también hay gente de bien ahí. ¿Por qué? Hay gente que me escribe, no tengo por qué decir quiénes, ¿no? En las redes, ¿no? En las redes hay gente de bien y también hay basofias, ¿no? Ponlos en tu casa, pues, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, hay xenofobia, ¿no? Entonces, qué bueno lo que usted ha recordado, porque ahora que existe la estigmatización a los venezolanos, antes los venezolanos, ¿no? Eran los guapos de la región, ¿eh? Los que son más jóvenes no lo recuerdan o no lo saben, pero los venezolanos eran los que tenían el billete. Los venezolanos tenían mucha plata. Los venezolanos producían las mejores o las más afamadas telenovelas, series de la región. Tenían mucho petróleo, mucha plata, antes de Chávez, ¿ah? Y los peruanitos éramos los que íbamos en Buenos Aires, eran estigmatizados. En Chile. En Bolivia. En Bolivia. ¿No? Yo recuerdo en Buenos Aires, por ejemplo, hay que hacer memoria. Esto es buenísimo lo que usted ha dicho, doctor. En Buenos Aires, los peruanos fuimos los que llevamos el dólar a las calles. Los peruanos fuimos los que llevamos la venta informal de ropa. Entonces, cuidado, ¿no? ¿Cómo era? No escupas al cielo, ¿no? Entonces, un poquito de empatía, ¿no? Yo sé que eso cae mal, suena mal, no molestes, chincha, ¿no? Llévalos a tu casa. Por favor. ¿Cómo hacemos, doctor? A mí me preocupa porque esto puede escalar y puede escalar feo. Yo creo que debe haber un compromiso primero de las autoridades, y la Defensoría también lo ha señalado, por no recurrir justamente a la estigmatización. Hay un compromiso serio que debe llegar a todo, permear a todo el Estado, justamente por evitar el señalamiento y la asociación de una determinada nacionalidad con el delito. Eso es un deber, tampoco es una opción de un funcionario. Un funcionario público no debe estigmatizar. Pero por otro lado está también el deber que corresponde a los comunicadores como tú y a tus colegas de justamente hablar las cosas y abordarlas de manera amplia, ¿no? Y no centrarse justamente en el señalamiento de nacionalidad. El ACNUR ha publicado un estudio de cómo se ha elevado el nivel de estigmatización en el tratamiento de las noticias, y eso justamente es delicado. Claro, sí, hay medios que, en fin, no voy a decir quiénes, ¿no? Yo no soy quién, pero como venezolanos, ¿no? Hay una estigmatización, pues, ¿no? Hay una estigmatización. Y hay venezolanos que se la han buscado, pero no son todos los venezolanos, pues, ¿no? No son todos los venezolanos. Terrible, doctor, terrible. Le agradezco mucho, de verdad.
y ojalá encontremos alguna solución. Pero la solución no será unilateral. No puede ser unilateral. Será regional. Y creo que de última lo que tendrá que suceder pasará por Naciones Unidas. O sea, creo que la solución que Naciones Unidas plantea, disculpen, ¿no? De, por favor, Perú y Chile, eso de, háganlo ustedes, no. Porque, señores de Naciones Unidas, siempre con respeto, ¿no? Hay un problema ideológico, político de Chile. El presidente chileno tiene algunas objeciones con la presidenta peruana. A su vez, el presidente colombiano tiene muchas objeciones con la presidenta peruana. Y así, el presidente venezolano ni qué decir. Entonces, creo que ustedes pueden coordinar con la presidenta peruana individualmente y con el presidente chileno, ¿no? Entonces, hay un campamento informal en la línea de la Concordia y Chacayuta. Entonces, lleven, no sé, cascos azules, ¿no? Carpas sofisticadas, ¿no? De Naciones Unidas. Ustedes tienen buen presupuesto, qué sé yo. ACNUR, que es la oficina para los refugiados, ¿no? Refugiados. Creo que les compete, ¿no? ¿A ellos les compete? A la OIM también, a la Organización Internacional para Migraciones. Están en el terreno. Están en el terreno, sí. Pero las carpitas son bien así de gente de bien, ¿no? Seguramente el apoyo que vienen dando se va y se hace cada vez más fuerte, ¿no? Ojalá. Por ejemplo, hoy les llegó ya comida caliente. Lo cual es muy importante. Sí, llevan 15 días. ¿Sabe cómo cómo se habían estado abasteciendo? Trueque. Ropa, ambulantes peruanos y... Dios mío, qué terrible. Gracias nuevamente, doctor. Buenas noches.